Hoy lo que vamos a ver es la importancia de los metabolitos, pues dentro de la biotecnología en general y bueno, enfocándonos más en metabolitos que son producidos por microorganismos, ¿no? En primer lugar, las ventajas que representa un microorganismo, bueno, pues en primer lugar porque son muy diversos y además porque presentan rutas metabólicas también muy diversas y en cada una de ellas están obteniéndose pues una gran cantidad de compuestos que son considerados como metabolitos, ¿no? Es por eso que dentro de los microorganismos pues se pueden encontrar, y bueno, de hecho han sido pues los principales fuentes de metabolitos que ahora en la actualidad se han utilizado y se están utilizando, ¿no? Pero también comentarles de que pues son potencialmente una fuente rica en cuanto a encontrar nuevos metabolitos que pues ahora nuestra sociedad lo está demandando, ¿no? Aquí nada más pues comentarles a grandes rasgos las rutas metabólicas. Algunas de ellas tienen algunos productos que ya son utilizados estos metabolitos como tal, ¿no? Por algún microorganismo para la obtención o bien la obtención de este tipo de compuestos, ¿no? Si se fijan, hay diferentes tipos de metabolitos. Cada uno va a tener diferente importancia. Esto no quiere decir, por ejemplo, estas rutas que todos los microorganismos puedan tener todas las rutas metabólicas, ¿no? Acuérdense que algunos son utilizados porque producen etanol, otros son utilizados porque producen ácido láctico. Y esto significa que, bueno, presentarán las rutas metabólicas algunos o algunos no las presentarán. Es por eso que en algunas ocasiones se dice que hay una fermentación mixta, porque dentro del microorganismo que se utiliza, pues se pueden generar pues diferentes tipos de metabolitos, ¿no? Como por ejemplo una fermentación alcohólica, se produce el alcohol, es el producto principal que se desea obtener, pero también se obtiene glicerol y también se tiene ácido láctico. ¿Y de qué va a depender la cantidad de cada uno de ellos? Pues en primer lugar del microorganismo empleado y en segundo de las condiciones de cultivo en las cuales se están llevando a cabo, ¿no? Dentro de las fermentaciones y dentro de los sistemas de cultivo, el interés por cultivar, pues en este caso microorganismos, aunque también podrían ser células vegetales o animales, en primer lugar, pues es el cultivo de las células en sí, ¿no? Como tal. Uno de los principales objetivos es producir células y estas células, como tienen nutrientes, pues son ricas fuentes de nutrientes, ¿no? Como por ejemplo la espirulina, que pues tiene altas cantidades de proteína, ¿no? O los hongos comestibles también, que son, pues se dice que son un alimento ideal porque pues no contiene grasas, tiene altas cantidades de fibra, tiene altas cantidades de proteínas. Dentro de sus proteínas tienen pues aminoácidos esenciales y entonces pues esto los hace un alimento ideal, ¿no? Para ser consumidos por el ser humano, ¿no? Dentro de los productos que se pueden obtener a partir de los microorganismos, pues estarían las células como tal, como les digo, pero y entrarían también la gran cantidad de productos o metabolitos que están contenidos en las rutas metabólicas, ¿no? Y podríamos estar hablando, bueno, que hay metabolitos que se producen dentro de la célula y hay metabolitos que son secretados o secretados por la célula al medio de cultivo. Digamos que hay estos dos tipos de metabolitos, considerando dónde se acumula, ¿no? Ya sea internamente o externamente de la célula, ¿no? Esa sería, digamos, una clasificación, ¿no? También dentro de microbiología industrial podríamos estar hablando de metabolitos de bajo peso molecular, como podría ser el etanol, el ácido cítrico, el ácido láctico, o metabolitos de alto peso molecular, que en este caso pues estaríamos hablando de polisacáridos, proteínas, antígenos, enzimas, ¿no? Entonces, este sería, digamos, en microbiología industrial, pues, qué tipo de producto vas a obtener, si es de bajo o de alto peso molecular.
Y dependiendo si es de alto peso molecular, pues entonces no se dice voy a obtener un metabolito de alto peso molecular, sino que se dice voy a obtener una proteína o voy a obtener una amilasa, por decirlo así, una enzima, ¿no? Digamos que esa es la diferencia, ¿no? ¿Qué sucede si el metabolito es secretado al medio de cultivo? Bueno, algo que también debemos de tener en cuenta es cuándo se produce, ¿no? También recuerdan que hay metabolitos que son del metabolismo primario y hay metabolitos que son del metabolismo secundario. Estos metabolitos del metabolismo primario significa que cuando el microorganismo está creciendo, pues se están produciendo este tipo de metabolitos, ¿no? Y entonces eso es importante conocer cuándo, en qué fase de crecimiento se produce el metabolito. En primer lugar, así sea un producto que se secreta, excreta o que se produce internamente dentro de las células, ¿no? Pero vamos a suponer que en este caso es un producto que se excreta y que pues a lo mejor es del metabolismo primario, ¿no? Se lleva a cabo el proceso de fermentación, se termina, digamos que se lleva a cabo en un lote y se termina el lote. Después lo que tendríamos que hacer es, como el metabolito está en el medio de cultivo, pues habrá que separar las células, ¿no? Y las células pues serían un subproducto que pues las podríamos utilizar para cualquier otra cosa. Sin embargo, aquí el producto, el que nosotros estamos obteniendo, pues estaría disuelto en el medio de cultivo, ¿no? Entonces, posteriormente eso, el medio de cultivo agotado, hay que extraerle el metabolito y posteriormente, pues, purificarlo, ¿no? Si es un metabolito que se excreta, tendríamos que hacer, digamos, estos pasos, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si es un producto que se produce internamente en la célula? O sea, se acumula dentro de la célula. Igual también, ¿no? Hay metabolitos que son del metabolismo primario y hay otros del metabolismo secundario y habría que ver cuándo se produce, ¿no? En qué fases de crecimiento. Se recuperan las células y aquí en este caso lo importante son las células. ¿Por qué? Porque dentro de las células está el metabolito, ¿no? Entonces, aquí hay que adicionarle un paso que es una lisis celular, de tal manera de que romperíamos las células y se liberaría el metabolito, ¿no? Y posteriormente vendrían los procesos de extracción y purificación del mismo, ¿no? Entonces, también depende, bueno, qué tipo de metabolito estaríamos hablando, ¿no? ¿Y qué es un metabolito? Bueno, pues básicamente un metabolito, así como les mostré algunas rutas metabólicas, o igual ustedes ya saben las rutas metabólicas, un metabolito puede ser considerado cualquier molécula que es utilizada como sustrato o igual que es producida durante el metabolismo del microorganismo, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos estas, bueno, estas letras que simbolizarían los diferentes metabolitos que se utilizan en el metabolismo de algún microorganismo. Y partiríamos de, por ejemplo, el A, pues serían el sustrato. No sé, por ejemplo, hacen una fermentación con glucosa, bueno, pues entonces el A en ese caso sería la glucosa. Esta glucosa a través de diferentes enzimas se convierte en diferentes productos y al final lo que vamos a obtener pues sería el producto final o es el producto que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que este metabolito pues sería el producto, ¿no? Entonces partiríamos de un sustrato, este sustrato se modifica en un producto, que este producto se modifica y, o sea, el A sería un sustrato que se convierte en el producto B. Llega otra enzima y este producto B se convierte en sustrato de esta segunda enzima y así, ¿no? Sucesivamente hasta llegar al producto final. Entonces, hay muchos metabolitos intermediarios en algunos casos y bueno, aquí es algo lineal, se los puse, pero si recuerdan, hay ocasiones en que un metabolito
es sustrato para diferentes enzimas y se pueden generar diferentes tipos de metabolitos, ¿no? Aquí sería una gráfica de un metabolito primario que está asociado al crecimiento. Este sería de un metabolito intermediario que está no realmente asociado al crecimiento, aunque es necesario para el microorganismo y después se acumula, ¿no? Y este sería pues un metabolito secundario, ¿no? Se fijan cómo en estas diferentes gráficas, pues la producción del metabolito, que es la línea roja, es diferente, ¿no? Entonces, por eso es importante saber cuándo es cuando se va a obtener nuestro metabolito. Si está asociado al metabolismo primario o si está asociado al metabolismo secundario, ¿no? O en algunos casos hay que inducir la expresión del gen cuando se utilizan, bueno, no necesariamente, pero si utilizan organismos modificados genéticamente o si utilizan una ruta metabólica que está regulada, pues entonces habría que ver cómo es el mecanismo de regulación para que se induzca la expresión del gen que ustedes requieren, ¿no? Y que en ese caso, pues sería la producción del metabolito, ¿no?